biblioteca. Esto no es Cleveland, esto es Cincinnati. This person that sees anybody throw anything over this field, point them out, and get them out of here. You don't live in Cleveland. You live in Cincinnati. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la biblioteca, una semana más, esta semana para hablar de Bobby Kemp, una historia visto ya antes que es bastante dura y espero que en algún momento no me emocione demasiado y pueda seguir hablando, o sea que allá vamos, que la historia merece la pena. Fue uno de los safeties titulares en nuestra primera Super Bowl, medía 6 pies, pesaba 189 libras y era conocido como The Enforcer. Nació en Oakland el 29 de mayo de 1959, empezó a jugar en el instituto en el North Miami Beach en Florida. Después pasó al Taft College en California y allí conoció a Christy, que acabó siendo su primera esposa. Después se transfirió a California State Fullerton en sus 2 últimos años universitarios. En el 1979, su año junior, allí hace 5 intercepciones. En el senior acaba con 3 y después los Bengals pues lo elegimos en la 8ª ronda del draft de 1981. Fue el pick 202 porque antes pues había menos equipos, más rondas y por eso pues salió ahí en esa 8ª ronda. En su año rookie ya es titular como strong safety en aquella mítica Freezer Bowl. Al final de la primera parte los Bengals ganábamos por 17-7, pero los Chargers en aquel momento estaban avanzando y un pase de Dan Fouts a la endzone acabó con una intercepción de nuestro protagonista, de Bobby Kemp. Ganamos la Freezer Bowl, la conferencia americana, por 27-7 y Kemp pudo ser titular en la Super Bowl 16, que ya sabéis el resultado por desgracia, pero ¿qué le vamos a hacer, no? Y bueno, y después jugó 7 años, o en total jugó 7 años con 83 partidos defendiendo la camiseta atigrada, 69 encuentros de titular, en intercepciones tuvo 3 en el 83 y 4 en el 84, que fue su mejor año en este aspecto. Y en 1987 pues juega ya su última campaña en la NFL como profesional, digamos, pues en los Tampa Bay Buccaneers lo hace. Ahí era titular, jugó 12 partidos, una intercepción y al final se retiró por culpa de unos problemas en una de sus rodillas. Y una vez retirado pues trabajó como paramédico en Glendale, en California. A nivel sentimental, pues se casó, como os he dicho, con Christy, estuvieron juntos pues un total de 13 años y después pues se casó con Inga, con quien tuvo una hija, pero cuando la niña tenía 2 años, el 7 de febrero de 1998, Kemp se suicidó. Había regresado del gimnasio a su casa en North Hollywood. Su mujer y su hija fueron a alimentar a unos patos que había en un restaurante cercano y de mientras pues Kemp se duchó, se puso el reloj, unos vaqueros y se pegó un tiro en el pecho con un revólver que tenía en el armario del dormitorio. Según Inga Colbert, que era su esposa de entonces, como he dicho, pues dice que llegamos a casa y traté de abrir la puerta, pero la cadena estaba puesta, derribé la puerta y le dije a nuestra hija que se quedara en la sala. Abrí la puerta del dormitorio y ya estaba muerto. Y bueno, con ese final pues llegaron distintas opiniones acerca de su muerte. Era alguien que había llegado a jugar a pesar del dolor en la NFL, jugó un año entero con un hombro dislocado y que nunca se le acabó de curar.
Además era conocido que hacía daño a los rivales pegando con el casco, algo que era habitual en la época en muchos defensas, algo que también evidentemente pues le hacía daño a él, aparte de pegar a los atacantes. Y según su compañero en los Bengals, Mike Martin, decía muchas veces llegaba al banquillo mareado, yo le decía, hombre, tienes que dejar de placar con tu cabeza, y él decía, mi cabeza es lo suficientemente dura como para derribar a estos tipos y no soy lo suficientemente grande como para derribarlos. No podemos saber si esos golpes pudieran tener algo que ver con su muerte, pero bueno, algunos de sus ex compañeros en los Bengals pues supieron que había fallecido 14 años después de su muerte, cuando Sports Illustrated hizo un reportaje. No dijo ninguna nota, solo alguna gente le había dicho alguna vez que su suicidio sería su acto final. Según su primera mujer, Christy, decía, hablamos de ello desde que éramos niños, estando con ella pues luchó contra la adicción al alcohol y a las drogas. Según Christy, así es como iba a suceder, él quería que fuera como cualquier otro día y cumplió su palabra, dice. Desde muy joven pues había sufrido depresión, le dijo a sus dos esposas y a su mejor amigo Douglas Aberg, y compañero también en la ambulancia cuando se retiró, que se dedicaba, que cuando tenía 9 años pues encontró una pistola, se la metió en la boca y pensó en apretar el gatillo. Según Albert, tuvo algunos momentos de pura tristeza, le dijo muchas veces, no viviré para ver el día en que tenga 40 años. Según Christie, el fútbol era lo único que amaba más que nada. Creo que eso lo reguló cuando terminó el fútbol. Nunca volvió a ser el mismo. Con ese vacío en su vida, poco a poco se deterioró. Y con su segundo trabajo, pues se sentaba y hablaba con los pacientes de las residencias de ancianos, o detenía a veces la ambulancia para ayudar a personas que iban en silla de ruedas. Y según Aberg, Bobby era un alma amable y humilde, trataba a todos con dignidad, pero el contraste de jugar en una Super Bowl y llevar a la gente en una camilla, dice, no creo que Bobby pensara que su vida iba a ser así. Albert pues le contó lo que sintió ese día en el Silverdome de Detroit al ver a los 81.270 espectadores, que dice, le dijo, me detuvo en ese momento y estaba lleno de gratitud, ahí mirando a las aficiones, digamos. A Ken pues le acabaron diagnosticando después de fallecer CTE, y otro ex compañero suyo en los Bengals, el wide receiver Steve Crader, pues publicó un artículo en el Cincinnati Inquirer después del asesinato de George Floyd a manos de la policía, como recordáis, que ahí decía allí se había todavía una serie, se hacía él en ese artículo pues una serie de preguntas que le había hecho el propio Kemp cuando jugaban juntos. Él era blanco, Crader, bueno, es blanco, vaya, creo que todavía vive. Una fue que ¿dejarías a tu hija que se casara con un hombre negro? Le preguntó una vez. Recordaba a Crader que era en el otoño del 85. Él dijo, sí, pero me gustaría que ella supiera en qué se está metiendo. Entonces Crader pues se preguntó el motivo de esa pregunta, porque creía que eran amigos y eso. Y bueno, no era la primera vez tampoco que le hacía una pregunta de esas. También un año antes también recordaba que le había preguntado si alguna vez había leído a James Baldwin, que es un escritor que trata todos estos temas raciales y esas cosas, algo que él no se había leído, que no había hecho. Y bueno, y otra anécdota que contaba en este artículo era que el año pasado, como recordáis, hablamos del Spinney Field, nuestro viejo campo de entrenamiento, que había ahí
en la zona industrial de Cincinnati, que había un aire muy poco puro, digamos, ¿no? Y bueno, y un día en el entrenamiento dijo, Kreider pues acabó el entrenamiento y dijo: chicos, esto es asqueroso, hoy juro que huelo químicos con sabor a plátano en el aire. Los defensive backs pues entonces se pusieron a reír, con la excepción de Bobby Kemp, y él le dijo a Bobby: estoy loco. Y Ken pues al final pues se echó también a reír, y resulta que él le había aplastado un plátano en el forro del casco, y para él pues todo iba bien con sus compañeros negros, eran amigos y eso, y pues no se planteaba que pudieran haber temas raciales como los que había, como los que hay. Y bueno, y pensó más o menos así, dice, hasta que su hijo empezó a ir a la universidad y pasó lo que le había preguntado su amigo, pues que su hijo se enamoró de una chica negra. Entonces pues descubrió la cantidad de cosas que les pasaban a los negros a pesar de tener buenos trabajos, buenos salarios, que iban a la universidad ahí con BMWs y eso, y tenían que ir con cuidado de cuando los paraban, de no mover las manos del volante y todas esas cosas. Tuvo un nieto, su hijo y su familia pues no se atrevían a ir a vivir a su barrio porque era totalmente de blancos y eso, y bueno, fue siendo consciente, ¿no? con todo eso del problema de ser negro en los Estados Unidos, y se recordó a Bobby Kemp y pensó pues si esto podía haber tenido alguna parte que ver, ¿no? También en sus depresiones y en su trágico final que hemos contado. Y bueno, y esto es un poco pues la triste historia de Bobby Kemp, que nos deja pues estas reflexiones como problema de las conmociones cerebrales, que esperemos que esté funcionando el protocolo, lo veremos con los años. A la dureza también del racismo, también a nivel mental, de estar cada día ahí con esos cuidados y todas esas cosas en lo que haces, y evidentemente pues la importancia de la salud mental, que también en gente que triunfa en su vida profesional, ¿no? Como por ejemplo hemos visto a Brandon Sajo, ese periodista que esta semana pedía precisamente la venta de la franquicia de Mike Brown, que trabaja en televisión, no sé ahora, cubriendo partidos de NFL de college, y que en su día pues se quiso también suicidar y bueno, sufrió una depresión, y ahora pues se dedica a hacer charlas y tiene sobre salud mental, tiene un podcast para hablar de salud mental, que creo que por allí también pasó Sam Hubbard y otras celebrities van pasando, y que pone también mensajes en todos los puentes o los mensajes que pueden, los puentes de Cincinnati, de Kentucky, algunos ahí con un QR para que la gente pueda pedir ayuda. Se gasta dinero, se intenta pues que las instituciones pues hay que convencerlos de que hagan este trabajo. Y nada, pues este es el tema de esta semana, y bueno, y nos volveremos la próxima con otro capítulo de aquí de la biblioteca. Venga, Judei. Anybody throw anything on this field, point them out.